Bucaramanga, con la gente maravillosa de esta tierra que siempre nos acoge con hospitalidad y con cariño. Y saludábamos al señor gobernador del departamento, el general Juvenal Díaz Mateus, y lo saludamos, general, de nuevo agradeciéndole su solidaridad y preguntándole por un asunto que se nos volvió recurrente en toda Colombia. Donde uno va, le dicen: hay un problema de seguridad muy fuerte. A usted lo hemos oído enfrentando toda clase de grupos criminales, terroristas, particularmente en la zona del Magdalena Medio santandereano, pero también en otras regiones. Tema de seguridad, señor gobernador. Bueno, Juan, nosotros hemos venido llamando la atención del gobierno nacional, del ministro, de la cúpula, por una amenaza que tiene Santander, especialmente en las fronteras. Nosotros en el norte tenemos una amenaza de las disidencias de la FARC, del ELN, para meterse ahí al páramo de Santurbán, meterse a sitios como Huetas y California. Tenemos otra amenaza en García Rovira, hacia el oriente, donde un grupo del ELN se viene de Arauca, pasa por Boyacá y llega a extorsionar a estas personas en García Rovira. Y tenemos una amenaza ya mucho más delicada en el Magdalena Medio, donde tenemos unas estructuras del ELN en el sur de Bolívar, del Clan del Golfo en Yondó, una estructura muy grande del Clan del Golfo al norte de Puerto Wilches, hablamos de unos 50 bandidos, y la amenaza de las disidencias de las FARC de querer llegar a disputar ese territorio, que es lo que yo he venido advirtiendo. Eso ha estado a punto de pasar una confrontación entre estos grupos, y eso nos generaría un problema de desplazamientos. Yo digo algo parecido al Catatumbo, y por eso he venido pidiendo un Consejo de Seguridad. Afortunadamente el ministro de Defensa aceptó. Mañana estaré en Barranca con la cúpula. Mañana habrá Consejo de Seguridad en Barranca. A veces se vuelven puntos de honor, entonces no es Consejo de Seguridad, sino reunión de seguridad. Reunión de seguridad. Yo lo que pedí era un Consejo de Seguridad multidimensional, es decir, el presidente con todos los ministros, para que aplicamos lo que ellos han venido diciendo, no solo en lo militar y lo policial, sino la salud, la educación, las vías. Esta presencia de grupos criminales, guerrillas de todo nombre, de toda denominación, ahora toca tener un diccionario para saber de todas esas organizaciones de criminales cuál es cuál. ¿Han crecido en el país? En el gobierno del presidente Petro hay más guerrilla, hay más grupos criminales, hay más afectación a la ciudadanía desde que este gobierno asumió el poder. Claro que sí, Juan, y eso surge desde cuando, yo recuerdo, creo que fue 2022, 31 de diciembre del 2022, cuando el presidente anuncia un cese al fuego con el ELN y con el Clan del Golfo. Yo no sé si recuerdan ese trino, que fue un 31 de diciembre, y yo lo advertí, dije, mire, un cese al fuego se debe hacer al final de un proceso de paz, y se debe hacer limitando la presencia de los bandidos a un área para poderlo controlar y estableciendo un grupo de monitoreo y control. Como eso no se hizo, lo que para mí se dio fue un cese al fuego nacional, porque podrían aparecer bandidos del ELN en Bucaramanga y la fuerza pública no podía hacer nada. De hecho, los tuvimos en escuelas de Puerto Araujo, donde llegaban los bandidos, y la fuerza pública lo que tenía que decirles es, por favor, retírense, porque no podían utilizar las armas. Eso le dio una ventaja a los bandidos de ir avanzando, y por eso tenemos esas amenazas en García Rovira, en Soto Norte y en el Magdalena Medio. Usted decía que había pedido un consejo de seguridad y con el presidente. Entonces sí le tengo que preguntar, gobernador, porque es que en el país lamentablemente ya hizo carrera de que pues que en Antioquia, ahora en el Valle, con Dilian Francia, que cualquier gobernador que no sea totalmente de la cuerda y le haga eco a todo lo del presidente, pues no recibe ni la visita ni las ayudas. ¿Cómo le ha ido al departamento de Santander en este gobierno? ¿Qué inversiones le ha hecho este gobierno al departamento? Bueno, Darcy, uno respeta las formas de gobernar, y la forma de gobernar del presidente Petro es indirecta, es decir, no con los gobernadores, y yo creo que es general, no estoy hablando de solo el gobernador de Antioquia, Santander, sino todos los gobernadores manifiestan eso. No hay una interlocución con el presidente de la República,
que en otros gobiernos se daba. El gobernador podía llamar al presidente y decirle tengo este problema y de alguna manera le ayudan a solucionarlo. Eso no se da con los ministros. Y yo he tenido una buena interlocución, por ejemplo, con el Ministerio de Transporte, donde de una manera técnica hemos visto los problemas y los recursos que tienen que estar pues se colocan, porque es una obligación también. Santander es la cuarta economía del del país, y aporta bastante al PIB nacional, por lo tanto tienen que ponernos esos recursos. Pero yo he venido diciendo una cosa muy delicada que tiene que ver con el PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Santander paga más o menos 200.000 millones de pesos para darle la alimentación a los niños, que lo hacemos con todo el gusto del mundo. Pero de esos 200.000 millones de pesos, nosotros de regalías ponemos 160.000 millones de pesos. Y le hemos venido diciendo al ministro de Educación y al presidente, se lo dije acá en la UIS, si a nosotros no nos igualan, yo no estoy diciendo que le bajen a nadie, si no nos igualan el porcentaje que tienen en otros departamentos, porque a nosotros nos dan el 17.3%, cuando hay departamentos del 90%, del 60%, del 70%, del 40%, lo denunció el gobernador de Córdoba en estos días, que también está muy bajito. El año entrante, ojo con esto, el año entrante nosotros tendríamos que reducir la universabilidad del PAE, es decir, no pagar el 100% que estamos pagando ahorita, sino bajar el 50%. Y le estamos diciendo de todas las formas al gobierno nacional, pongan la plata desde ya, porque si no nos aporta la UAPA un poco más de plata ahorita, por lo menos equipararnos con otros departamentos, tendríamos que reducir la universabilidad del PAE, y eso sería algo grave que estamos advirtiendo desde ya. 739, muy grave. Anticipan el cobro de impuestos, hablan sobre la